Me llamo Amalia Quintero. Tengo 72 años. Aunque la gente suele pensar que soy más joven porque mantengo la espalda recta y la barbilla alta, incluso cuando mi corazón quiere inclinarse, siempre he creído que la dignidad no es algo que alguien te da, es algo que cargas, sin importar lo pesado que se vuelva la vida. Esa creencia fue lo único que me mantuvo en pie el día que Verónica me llevó desde San Cristóbal de las Casas hacia las montañas. El viaje fue silencioso, salvo por el siseo de las llantas en la carretera agrietada. El perfume de Verónica impregnaba el auto, agudo y artificial. Nada como la lavanda que mi esposo Santiago plantó alguna vez en nuestro porche. Sostuve mi bolso en el regazo, tratando de ignorar el nudo de inquietud en mi estómago. Cuando finalmente giró por un camino de terracería, los árboles se cerraron a nuestro alrededor, sus ramas arañando el cielo gris. Mi pecho se apretó. No sabía a dónde íbamos, pero sabía que no era un lugar que yo hubiera elegido. El auto se detuvo con un sobresalto frente a una cabaña agazapada en el bosque como un animal herido. Su tejado de lámina se hundía en el centro. Una ventana estaba rota y el musgo trepaba por las tablas. El aire olía a hojas mojadas y moho. Verónica salió con paso firme en sus tacones. Abrió la cajuela y arrastró 2 bolsas gastadas que reconocí como mías. «Aquí es donde perteneces», dijo, su voz plana como piedra. Antes de que pudiera responder, empujó las bolsas a mis pies. Se deslizó de nuevo al volante y cerró la puerta con un chasquido limpio y final. La grava se esparció mientras el auto arrancaba, el polvo alzándose en el aire hasta que tanto ella como las luces traseras desaparecieron entre los árboles. Me quedé inmóvil, el frío filtrándose por mis zapatos, las manos temblando no por debilidad, sino por el ardor crudo de la humillación. Por un momento, pensé que mis rodillas cederían. Luego respiré hondo y me agaché a levantar las bolsas. Las asas de cuero cortaron mis palmas, y ese pequeño mordisco de dolor me estabilizó. La cabaña se alzaba adelante, rota, pero en pie, como yo. Con cada paso hacia ella, me dije que no colapsaría en la tierra. No dejaría que la crueldad de Verónica fuera el final de mi historia. Dentro de esas paredes podridas, los recuerdos comenzaron a presionarme hilos de la vida que me habían traído aquí, los sacrificios cocidos en cada día. El olor a moho en esa cabaña me llevó de vuelta a otro tipo de humedad. El aire dentro de la fábrica textil donde trabajaba mi padre cuando era niña. Crecí en San Cristóbal, cuando los telares aún rugían día y noche, la ciudad entera zumbando con polvo de algodón. Mi padre llegaba a casa con los pulmones pesados, mi madre con los dedos pinchados por coser a mano sin parar. El trabajo era supervivencia, y la dignidad era el único lujo que podíamos permitirnos. A los 15, ya cosía por las tardes, ayudando a mi madre con trabajos por pieza para comprar carbón en invierno. El ritmo de la aguja se convirtió en mi segundo latido. Años después, cuando instalé mi propio cuarto de costura en la parte trasera de nuestra casa, ese latido me sostuvo durante décadas cosiendo uniformes, ajustando vestidos de fiesta, armando colchas con retazos. El zumbido de mi máquina era una compañía constante. Incluso cuando las noches se alargaban, Santiago entró en mi vida cuando tenía 20 años. Era alto, de hombros anchos, con una gentileza que calmaba mi espíritu inquieto. Construimos un hogar de alegrías simples, jitomates del jardín, cantos dominicales, la risa de 3 hijos. Esteban fue el mayor, testarudo y ambicioso. Adrián, reflexivo y amable. Clara, brillante como una flama. Crecieron entre retazos de tela y el olor a aceite de hilo, siempre sabiendo que las manos de su madre trabajaban por ellos. Esteban fue el primero en irse de casa. Estudió administración en Tuxtla Gutiérrez y regresó cambiado con bordes más afilados, trajes impecables. Cuando se casó con Verónica, fue como si hubiera entrado en un mundo empeñado en demostrar que era mejor que el mío.
Verónica tenía ese brillo de las mujeres que nunca se preocuparon por la renta o la ropa de segunda mano. Sonreía dulcemente, pero sus ojos se detenían en mis manos callosas y el sillón gastado de nuestra sala. Al principio, intenté recibirla como a una hija, ofreciéndole colchas y cocinando sus platillos favoritos. Ella los aceptaba con agradecimientos que nunca llegaban a sus ojos. Fue en las pequeñas cosas, la forma en que fruncía la nariz ante el zumbido de mi máquina de coser. Cómo sugería que Esteban comprara cortinas nuevas en lugar de usar las que yo había hecho, que sentí los primeros hilos del respeto comenzando a deshilarse. Los años nos llevaron adelante, y Santiago y yo envejecimos lado a lado, incluso en nuestras rutinas tranquilas. Sentía el calor de un hombre que nunca me dejó dudar de mi valor, pero ese calor me fue robado cuando los médicos pronunciaron la palabra cáncer pancreático. Ya avanzado, contamos los meses juntos y cumplí mi promesa de cuidarlo en la salud y en la enfermedad hasta el final. En una mañana gris de otoño, con las hojas cayendo como brasas alrededor de nuestro porche, Santiago dio su último aliento mientras mi mano envolvía la suya. La casa se sentía vacía sin él. Cada silla, cada rincón del jardín parecía eco de su ausencia. Esteban y Verónica venían más a menudo entonces, sus voces llenando el silencio que antes llenaba la risa de Santiago. Verónica, con sus palabras suaves y vestidos impecables, se sentaba a mi lado y tocaba mi brazo como si entendiera. Mamá, no deberías preocuparte por cuentas o papeles ahora. Déjanos encargarnos de todo. Es demasiado para ti sola. Estaba herida por el duelo, mis pensamientos nublados, cuando pidió copias de mis estados de pensión, mi licencia de conducir, incluso la escritura de la finca que Santiago y yo habíamos conservado todos estos años. No me resistí. Sonrió gentilmente, deslizó los documentos en una carpeta y dijo: ahora puedes descansar tranquila. Al principio, se sentía como ayuda, pero lentamente noté cómo las decisiones se escapaban de mis manos. El correo dejó de llegar. Esteban decía que él lo manejaba. Las llamadas sobre el seguro eran demasiado confusas, así que Verónica las tomaba. Me encontraba sentada más tiempo en silencio, esperando noticias de mi propia vida de sus bocas. Fue sutil, casi invisible al principio, como un dobladillo que se deshace hilo por hilo. Pero incluso en mi duelo, algo en mí susurraba que había entregado más que papeles. Había soltado las llaves de mi propia independencia. Todo comenzó con una conversación en la mesa de comedor de Esteban, de esas donde las palabras suenan razonables hasta que miras los bordes. Verónica se inclinó hacia adelante, sus manos manicuradas cruzadas pulcramente, y dijo: mamá, no es seguro que estés sola ya. La ciudad es ruidosa, y tu vieja casa es demasiado para ti. Hemos encontrado un lugar más tranquilo, un sitio para descansar. Esteban asintió, pero no me miró a los ojos. Su silencio pesaba más que las palabras de ella. Era mi hijo, y aún así dejó que ella hablara por él, como si su voz ya no me perteneciera. Intenté argumentar: la finca es mía, conozco cada rincón, he vivido allí toda mi vida. La sonrisa de Verónica era ensayada, casi tierna. Tendrás paz, pero sin la carga. Confía en nosotros, es lo mejor. El duelo me había debilitado, y el cansancio apagó mis instintos contra el susurro en mi pecho. Acepté, creyendo que tal vez realmente querían cuidarme. Una semana después, Esteban manejó mientras Verónica iba al frente, su celular brillando en la mano. Observé cómo los caminos familiares desaparecían, dando paso a senderos de grava y árboles sombríos. Mi inquietud creció con cada kilómetro. 2 horas después, el auto se detuvo frente a una cabaña inclinada entre pinos. Esto es, dijo Verónica, saliendo con paso firme. Descargó 2 bolsas gastadas y las puso a mis pies. La casa se hundía bajo el peso de los años. Faltaban tejas. Una contraventana colgaba suelta. Cuando entré,
Las tablas del piso gemían. Una ventana estaba rota. El tejado goteaba en un ritmo constante y el aire apestaba a moho y madera húmeda. Me giré para hablar, pero la puerta se cerró tras de mí, afuera. El crujir de la grava se desvaneció y el motor rugió alejándose. El polvo permaneció mucho después de que el auto se fue. Esa noche me senté al borde de un colchón manchado de óxido. Mi abrigo apretado contra el frío, el silencio presionaba, roto solo por el goteo del agua en un cubo. Mi cuerpo temblaba, pero no solo por el frío. Entonces entendí, no me habían dado protección, me habían desechado. La mañana después de mi primera noche en la cabaña, el hambre me sacó. Me puse mi abrigo gastado sobre los hombros y caminé por el camino de grava, el frío cortando mis huesos. Tras casi una hora, llegué a un grupo de edificios que apenas pasaba por pueblo. Había una tiendita con un letrero desvaído, sus ventanas empañadas por el calor interno. El dependiente, un joven de ojos amables, levantó la vista cuando la campana sobre la puerta sonó. «Buenos días, señora», dijo, deslizando una bolsa de papel hacia mí cuando pedí pan y café molido, cuando busqué monedas torpemente. Agitó la mano con suavidad. «No se preocupe hoy, es por cuenta de la casa». El gesto fue pequeño, pero aflojó algo apretado en mi pecho. Al salir al frío, una voz llamó mi nombre. «Amalia Quintero». Me giré y vi a un hombre encorvado con un abrigo grueso, apoyado en un bastón. Su rostro estaba surcado por los años, pero los ojos eran familiares. «Soy Hernán. Marchamos juntos en la huelga de la fábrica en el 72. ¿Recuerdas?» No había oído ese nombre en décadas. La sonrisa de Hernán era fina pero cálida. «Me enteré que estabas por aquí. No deberías estar sola». Me señaló hacia el comedor al otro lado de la calle, donde nos sentamos con tazas humeantes. Ahí me presentó a Marina, una mujer de unos 30 años, con el cabello oscuro recogido y una pila de archivos junto a su plato. Trabajaba en la oficina de asistencia legal del municipio, especializada en casos de adultos mayores. Mientras explicaba torpemente lo que había pasado, ella escuchó sin juzgar, su pluma rasgando notas. «Debes congelar tu crédito», dijo con firmeza, «y podemos verificar si hicieron transferencias sin tu consentimiento. La explotación financiera a mayores se toma en serio aquí». Las palabras sonaban clínicas, pero su tono llevaba una promesa. No estaba tan indefensa como Verónica quería hacerme creer. Hernán asintió a su lado, como anclándome más. Por primera vez desde la muerte de Santiago, sentí el contorno tenue de un círculo formándose a mi alrededor, no de familia, sino de gente que aún veía mi valor. La cabaña estaba en un terreno olvidado hace mucho, cubierto de maleza y podredumbre. Una tarde, tomé una azada oxidada que encontré apoyada en el porche y comencé a golpear las hierbas que asfixiaban el patio. Mis brazos dolían, pero con cada golpe me sentía más viva, como si limpiar el matorral pudiera despejar la niebla dentro de mí. Detrás de la cabaña, medio oculta bajo pinos inclinados, tropecé con una estructura de piedra desmoronada, cuadrada y baja, su tejado hundido por el musgo. Aparté las hojas y vi un hilo de agua filtrándose, fría y clara. Era una casita de manantial, del tipo que mis abuelos usaban para mantener la leche fresca. Me arrodillé, tomé el agua en mis manos y la probé. Era nítida, limpia, sorprendentemente fresca comparada con el aire viciado de la cabaña. Cuando le conté a Hernán, vino al día siguiente, su bastón hundiéndose en la tierra húmeda. Silbó bajo. Recuerdo marcadores de agrimensura aquí en los 70. Decían que este terreno tenía venas de agua valiosas. Entrecerró los ojos hacia el flujo. Podría ser más que un simple chorrito. Marina arregló que un contacto suyo, un técnico hidráulico llamado Dr. Morales, lo examinara. Llegó con instrumentos que tintineaban al desempacarlos, tubos y medidores que no entendí. Tras unas horas de mediciones, sonrió.
Señora Quintero, este agua es de las más puras. Flujo constante, excelente calidad. Tiene algo valioso aquí. Sus palabras cayeron como una chispa en mi pecho. Durante semanas me había sentido desechada, tratada como si mi vida no tuviera peso. Ahora, de pie sobre ese manantial, sentí los primeros brotes de dignidad regresar. La tierra misma parecía recordarme, aún tenía algo por lo que luchar. Las noticias de los problemas de la empresa de Esteban llegaron primero por Hernán. Sobre un pastel en el comedor, dijo Quedo: el negocio de construcción de tu hijo está ahogado en deudas. La gente murmura sobre proveedores sin pagar. Me quedé muy quieta, aunque mi pulso se aceleró. Ya había congelado mi crédito con la ayuda de Marina y puesto alertas en la escritura de la finca, cualquier plan que Verónica pensara ejecutar. Las puertas estaban cerradas. No pasó mucho antes de que el teléfono comenzara a sonar. Al principio, 1 o 2 llamadas al día. Luego, de repente, un aluvión. Mi viejo celular vibraba y se iluminaba en la mesa destartalada. El nombre de Verónica destellando una y otra vez. Para la 10ª llamada, apagué el timbre. Pero las vibraciones aún hacían temblar la madera. Dejé que las primeras fueran al buzón de voz. Su voz salió cortante y frenética. Mamá, ¿qué hiciste? ¿El banco congeló todo? Dicen que tu nombre está bloqueado. Arregla esto, ahora. Horas después, otro mensaje llegó, más débil, casi llorando. Por favor, Amalia, estamos a punto de perderlo todo. Solo firma los papeles. No quieres que Esteban quede arruinado, ¿verdad? Para la 20ª llamada. El tono había cambiado. No juegues conmigo. Eres demasiado vieja para entender cómo funciona esto. Si no ayudas, lo lamentarás. Las palabras siseaban por el altavoz como veneno, pero solo presioné el teléfono boca abajo y volví a remendar un desgarro en mi abrigo. Las llamadas no pararon. 30. Luego 40. Mi corazón se apretaba con cada zumbido, pero no con miedo, con una extraña firmeza. Cada vibración me recordaba que el poder que Verónica alguna vez tuvo se deshacía, puntada por puntada. Para la 45ª llamada, la cabaña estaba silenciosa salvo por ese zumbido insistente. Lo dejé sonar hasta que murió, la pantalla oscureciéndose. Por primera vez desde la muerte de Santiago, me di cuenta de que el silencio podía ser más fuerte que las palabras. La mañana después de la última llamada desesperada de Verónica, caminé hacia la oficina municipal con Marina a mi lado. Su presencia calma me estabilizó mientras esperábamos en el pasillo silencioso. Las paredes forradas con fotos desvaídas de funcionarios olvidados. Ella había arreglado una reunión con un abogado local, el señor Vargas, cuyo cabello plateado y maletín desgastado le daban la apariencia de alguien que había pasado una vida separando la verdad de los engaños. Escuchó sin interrumpir mientras relataba lo sucedido el correo desaparecido, las copias de mis papeles, el abandono repentino. Cuando terminé, ajustó sus lentes y dijo: Señora Quintero, esto encaja claramente en explotación financiera a mayores. Presentaremos un informe con la unidad estatal. Eso solo bloqueará la mayoría de los intentos de mal uso de su información. El primer formulario que completamos fue una revocación de poder notarial, algo que Verónica había insinuado, pero nunca admitió abiertamente que usaba. Firmar ese documento se sintió como cortar un hilo que me había atado demasiado fuerte. Luego vino el terreno. El señor Vargas tocó la carpeta con mis notas sobre la cabaña. Posesión adversa, explicó. Has estado manteniendo y ocupando la propiedad. Si presentamos ahora, la ley reconocerá tu derecho sobre ella, no el de ellos. Las palabras se asentaron en mi pecho como una piedra finalmente puesta a descansar. Por último, redactó un fideicomiso simple. Nombré a Adrián y Clara como beneficiarios, dejando a Esteban fuera por completo. Mi pluma dudó solo un momento antes de que la tinta fluyera por la página. No lo hice, con enojo fue protección.
un muro construido donde la confianza se había derrumbado cuando salimos al aire otoñal, la campana del juzgado sonando al mediodía. Me sentí más alta que en años, sin voces alzadas, sin argumentos amargos, solo papeles, fechas y firmas que cosieron mi dignidad de nuevo. Por primera vez desde la muerte de Santiago, sentí que el suelo bajo mis pies era firme otra vez. Fue una tarde húmeda cuando el crujir de llantas resonó por el camino de grava. Salí al porche, el chal apretado alrededor de mis hombros, y vi la camioneta blanca de Verónica detenerse lentamente. 2 hombres de hombros anchos bajaron primero, seguidos por Verónica en su abrigo entallado. Sosteniendo una carpeta gruesa con papeles, subió los escalones sin saludar, empujando la carpeta hacia mí. Firma esto, Amalia. Arreglará todo. La mitad de la propiedad vuelve a Esteban y a mí, y terminaremos con este desastre. Su voz era suave, pero sus ojos se movían nerviosamente. Abrí la carpeta, páginas notarizadas, sellos que parecían oficiales pero demasiado nuevos, firmas que nunca puse. Mi estómago se retorció. No, dije. Firme, no firmaré. Los 2 hombres se acercaron más. Uno murmuró: no perdamos tiempo. Pero antes de que el miedo pudiera tocarme, Hernán salió de entre los árboles, bastón en mano, la mandíbula firme. Ya llamé al sheriff, dijo. Están en camino. La compostura de Verónica se quebró. No seas tonta, mamá. Solo una firma, y no tendrás que vivir en este basurero nunca más. La miré directamente. Esta cabaña me ha dado más verdad que tu casa jamás lo hizo. Momentos después, una patrulla llegó, las luces rojas destellando contra los pinos. El oficial Álvarez salió, la mano descansando en su cinturón. «¿Todo bien aquí?». Los hombres retrocedieron de inmediato, murmurando excusas. La voz de Verónica se quebró, aguda, casi suplicante. «Amalia, por favor, estamos hundidos, no nos hagas esto». Su desesperación alguna vez habría tirado de mi corazón, pero solo sentí claridad. «El día que me dejaste aquí», le dije, cada palabra deliberada, «perdiste cualquier derecho sobre lo mío». El silencio se extendió entre nosotras, más denso que el aire húmedo. Verónica bajó los ojos, la carpeta temblando en sus manos. Mientras el oficial esperaba para escoltarlos fuera de la propiedad, Hernán estaba a mi lado, un pilar silencioso, por primera vez. No fui yo quien tembló, fue Verónica, dándose cuenta de que su control sobre mí se había desvanecido para siempre. El invierno se derritió en primavera antes de que el juzgado diera su fallo. Me senté en la galería de madera, las manos cruzadas en el regazo, mientras la voz del juez resonaba el terreno y el manantial eran legalmente míos. Una vida de ser ignorada terminó con el golpe de un mazo. Salí a la luz del día sintiendo como si Santiago mismo hubiera estabilizado mi brazo. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo, pero era un trabajo diferente, restaurador, no aplastante. Con la ayuda de contratistas locales, reparé el tejado, cambié las ventanas y pinté la cabaña hasta que parecía más una casita que una ruina. Una pequeña empresa embotelladora de San Cristóbal firmó un contrato modesto para extraer agua del manantial, suficiente para cubrir mis necesidades y dejarme con dignidad. Cuando la última capa de pintura se secó, pedí una placa de bronce. La colocaron en una piedra cerca de la orilla del agua para Santiago Quintero. Las letras atrapaban el sol, y sentía su presencia en la superficie ondulante del manantial, en el flujo constante que prometía vida, incluso tras la pérdida. Adrián y Clara comenzaron a visitar con sus hijos. La risa resonaba en el patio mientras los nietos se perseguían entre los pinos. Sus manos húmedas de tomar el agua fría llenaron la casa con dibujos para el refrigerador, el tipo de calor que ningún contrato podía comprar. Esteban se mantuvo alejado, su silencio extendiéndose por los meses. Verónica desapareció por completo, dejando solo el fantasma de su perfume en mi memoria. Ya no esperaba sus pasos en el camino de grava. Algunas puertas, una vez cerradas,
no deben reabrirse. Me senté en el porche una tarde mientras el cielo ardía naranja sobre la sierra, el manantial murmurando abajo. El amor, pensé, puede sobrevivir al hambre y la pérdida, pero sin respeto, no puede sobrevivir a la traición. Esa era la herencia que cargaba ahora, la única que valía la pena transmitir.